El pecado de los hijos de Elí. 1 Samuel 2, 12-17. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El pecado de los hijos de Elí, y aun el nuestro, es ignorar del mandato de Dios. Y aún más, es grande pecado, el rechazar lo que ya está explicado por la misma Biblia. Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ser ignorante del significado de cada palabra de la Biblia, es ser pecador, por eso dice: los pecados son muchas las palabras de la Biblia, por eso, son muchos los pecados. Cada palabra en la Biblia tiene un significado espiritual y no terrenal como hasta ahora la conocemos, es por eso que muchas veces, por no decir toda la Biblia, no la entendemos como Dios quiere que la entendamos. Y Dios dice. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que Dios reclama en este texto es que el hombre desecha la misma Biblia para buscar el conocimiento de su palabra. Él dice: se olvidan de mi ley, la ley de Dios es la Biblia. La mayoría de los lectores, muchas veces buscamos entender la Biblia con otros libros, y no debemos hacer eso. Lo que debemos hacer es leer y leer la misma palabra de Dios, que ahí está la respuesta. El Señor dice: el obrero es digno de su salario. Nuestro salario de la lectura de su palabra es entenderla como Dios quiere que la entendamos, espiritualmente. Analicemos la Biblia sobre el pecado de los hijos de Elí. Dios determinó una porción de comida y el trabajo de los sacerdotes y de sus hijos. Levítico 7 y 33. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. La porción para los hijos del sacerdote es, la espaldilla derecha. Levítico 7 y 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Lo que le pertenece de las ofrendas al sacerdote y sus hijos es el pecho y la espaldilla. El pecho, da a entender que es para el padre. La espaldilla derecha para los hijos. Levítico 7 y 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Dios ya había determinado lo que le pertenece a la familia de los sacerdotes. Pero antes debían realizar la limpieza del sacrificio. Levítico 7, 2. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. 3. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos. 4. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. 5. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová,
es expiación de la culpa. Dios dijo, deben rociar la sangre sobre el altar y toda la grosura que cubre los intestinos debe quemarse. Levíticos 7 y 23. Habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura de buey ni de cordero ni de cabra comeréis. 24 La grosura de animal muerto, y la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. 25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. La persona que coma la grosura será cortada de entre el pueblo de Dios. Levíticos 7 y 31 Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Ahora, ¿cuál fue el pecado de los hijos de Elí? Ellos no hacían conforme a la orden de Dios. 1 Samuel 2 y 13 Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Lo que hacía el sacerdote era una costumbre de ellos, no era el mandato de Dios, ellos ya lo habían acomodado a su manera, aunque era parecido no era lo correcto. 1 Samuel 2 y 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Los hijos de Elí, de lo sacrificado, no tomaban lo que Dios había ordenado. Ellos tomaban lo que su garfio agarraba. Asimismo tampoco, no comían como Dios los había ordenado. Levíticos 7 y 15. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. 1 Samuel 2 y 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Los hijos de Elí no realizaban el trabajo de quemar la grosura. 1 Samuel 2 y 16 Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 1 Samuel 2 y 17 Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La situación de estos hombres, hijos de Elí, era para ser cortados de entre los del pueblo de Dios. Levíticos 7 y 25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Al comer la gordura del animal los hombres se engordan, como estaban los hijos de Elí y Dios les reclama al profeta. 1 Samuel 2 y 29 Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios les reclama al pueblo que tiene las costumbres o mandamientos de hombre antes que sus mandamientos. Isaías 29, 13 dice, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchas veces lo que tememos de Dios, solo son mandamiento o costumbres de hombre y no de Dios. Ahora muchos dicen, el sacrificio y esa ley era solo para los antiguos. Recuerde, la ley de Dios es perpetua y para siempre. Éxodo 12 y 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Note esto, hay costumbres de los sacerdotes, y las costumbres de Dios. Las costumbres de los sacerdotes, son los mandamientos de hombres, de lo que piensa, se imagina, que Dios quiso decir. Las costumbres de Dios es lo que Dios nos ha ordenado, y está escrito en su palabra. Debemos hacer lo que Dios nos ordena perpetuamente. Claro que no vamos a poder realizarlo terrenalmente. Pero sí, espiritualmente.
Hasta este punto hemos entendido el sacrificio y el trabajo de los sacerdotes terrenalmente. Analicemos el mensaje espiritualmente. Esto es lo que debemos hacer perpetuamente. ¿Cómo es este pecado ahora? Para ello, debemos entender cada palabra espiritualmente. Analicemos la Biblia sobre el pecado de los hijos de Elí. Debemos entender que cada vez que leemos la palabra de Dios, nos constituimos en sacerdotes, nos colocamos las vestiduras del sacerdote para ministrar su templo, la Biblia, ahí está Dios, hasta que colocamos todas las palabras de la Biblia dentro nuestro, ahí recién nosotros nos constituimos en templo del Espíritu Santo. El trabajo como sacerdotes, debemos quitar la grosura antes de comer la carne. ¿Qué representa esto espiritualmente? ¿Qué es la carne? La carne representa al Verbo. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo es la palabra de Dios. Juan 1:14 y aquella palabra fue hecha carne. Antes de comer la palabra de Dios debemos quemar la grasa del animal. ¿Qué representa la grosura del animal? La grosura representa a la grasa se la utiliza en lugar del aceite, esto lo vemos terrenalmente, en nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué función tiene el aceite en la palabra? El aceite se lo utiliza para ungir en la unción. 1 Juan 2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción nos enseña todas las cosas que no sabemos de la Biblia. La enseñanza de la unción, es la verdad y no mentira. Es decir, la función que hace el aceite o el Espíritu Santo es enseñarnos la palabra de Dios, Él nos guía a toda la verdad. Juan 2:26 Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entendamos, el aceite al igual que la grasa representa a la enseñanza. Ahora, ¿a quién representa el animal? Salmo 73:22 Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista dice, soy una bestia, un animal, cuando no entiendo la palabra. Salmos 32:9 No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento. Somos unos camellos, o unos mulos cuando no entendemos lo que leemos de ella. Cuando se habla del animal en la Biblia, representa al hombre que lee y no entiende, pero no la entiende espiritualmente. Es por eso que somos comparados con una oveja, pero animal. Muchas veces estos animales, están enseñando la Biblia y Dios y los profetas les dicen, perros, animales irracionales, etc. Isaías 56:10-11 Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. 11 Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. 2 Pedro 2:12 Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Judas 1:10 Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Cuando en la palabra de Dios habla del animal se refiere al hombre que no entiende la palabra de Dios espiritualmente. Ahora entendamos a qué se refiere con quemar la grasa del animal. La grasa representa a la enseñanza. El animal representa al hombre que no entiende la Biblia espiritualmente sino terrenal. Como sacerdotes antes de comer la carne, la palabra de Dios, se debe quemar toda la grasa, enseñanza terrenal de la Biblia, que los hombres nos han enseñado, incorrectamente. Nuestro corazón está lleno de estas enseñanzas terrenales. Salmos 119:70 Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado.
El corazón de muchos está lleno de enseñanzas terrenales y humanas de la Biblia. Salmos 5 y 10 envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. ¿Qué clase de enseñanzas son las que tenemos muchas veces como una verdad? Colosenses 2, 20-22 Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Porque obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello. 22 Esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo su valor. Colosenses 2, 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muchas veces lo que tenemos como una verdad, son puros mandamientos de hombres y no de Dios. Todo lo escrito es solo la figura de lo que deberíamos hacer espiritualmente. Hebreos 8, 5 Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo lo que está escrito en la Biblia es una figura, sombra, modelo y ejemplo de cómo hacerlo espiritualmente. Si tenemos que hacer la Biblia, tal como dice la letra, tendríamos que sacrificar animales físicos hasta ahora, porque la ley es perpetua. En ningún lugar nos dice que dejemos de hacer lo que está escrito, es más el Señor nos dijo, no vine a abrogar la ley, Él vino a explicarnos la ley. Todo lo que está escrito en la ley debemos hacerlo, pero espiritualmente, pero para ello debemos entender primero terrenalmente y luego buscar el significado de cada palabra en la misma Biblia. El Señor nos reclama que lo que tenemos son mandamientos de hombres. Mateo 15, 9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Como sacerdotes hemos estado dando de comer, una palabra con grosura animal. Nuestra condición es la misma de los hijos de Elí. La porción que debíamos comer era esta. Levítico 7 y 34 Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Lo que le pertenece de las ofrendas al sacerdote y sus hijos es el pecho y la espaldilla. El pecho, da a entender que es para el padre. La espaldilla derecha para los hijos. Éxodo 29, 27 Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. El pecho le pertenece al Padre. ¿Qué representa esto espiritualmente? El pecho representa a lo que está delante. La espalda es lo que está detrás. Ahora, ¿qué hay delante en la palabra de Dios? Éxodo 32, 15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Las tablas están escritas por ambos lados. Ezequiel 2, 9-10 Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. 10 Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Los rollos están escritos por delante y por detrás. Apocalipsis 5, 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El libro está escrito por fuera y por dentro. En estos 3 textos nos muestra que la Biblia, la palabra de Dios, está escrita por 2 lados, uno está adelante, esto es la letra que vemos, y otro está dentro y escondido, esto es el significado de esa letra o el maná escondido. La ordenanza de Dios es que debemos comer el pecho, es decir, la letra. Pero también con la espaldilla derecha. ¿Qué representa la espaldilla derecha? La espaldilla es la parte superior del animal. Es parte del lomo, y el lomo en la palabra de Dios representa al entendimiento. 1 Pedro 1 y 13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios,
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que Dios determina para nuestra alimentación espiritual, era entender lo que estábamos leyendo de la Biblia. Pues eso es nuestro alimento. La carne y la sangre de Cristo. La carne, palabra o letra, lo que está delante, es decir, el pecho. La sangre, la revelación de su palabra. O lo que está atrás o escondido en la carne. Sin la grasa del animal, sin la enseñanza del hombre que la entiende terrenalmente y no la entiende espiritualmente. Como hasta ahora hemos comido la palabra de Dios con esta grasa, enseñanza de un hombre terrenal, nuestra condición era ser cortado del pueblo de Dios. Romanos 3 y 23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Levíticos 7 y 25 Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Por no obedecer este mandato somos pecadores. Ezequiel 18, 4 He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Morir en la palabra de Dios es vivir lejos de Él, es no ser parte del pueblo celestial. Esto es la muerte eterna. Otro detalle del alimento que debemos comer, es la espaldilla, pero la derecha. ¿Qué representa la derecha? En la derecha o la diestra está Jesús. Marcos 4 y 19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Lucas 22, 69 Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Lo que hace la diestra de Dios, es explicarnos lo que no entendemos de la palabra de Dios, esto lo hace cuando leemos solo la Biblia. Lo que nos está hablando de comer del lomo derecho, es de comer una palabra explicada por la diestra de Dios por Jesús mismo, esto mismo entendió, la samaritana y dijo. Juan 4 y 25 Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El pecado de los hijos de Eli, fue no comer la parte indicada del animal y también no obedecer de sacar la grosura de todo el sacrificio. El pecado nuestro es no discernir entre la enseñanza con grosura animal, enseñanza terrenal del hombre, sin entendimiento espiritual, y la enseñanza que viene de la misma palabra de Dios e interpretada con la misma Biblia. 1 Corintios 11 y 29 Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Recuerde, el cuerpo, es la carne. La carne, es el verbo y verbo es la palabra de Dios. Debemos discernir la palabra que estamos comiendo. En la Biblia no hay parte espiritual y parte terrenal, todo es espiritual. Eso sí, el consejo para vivir en esta tierra, está en la letra. Pero el significado o el conocimiento espiritual de esa letra, es para salir de esta tierra y tener la vida eterna. Juan 17, 3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender su palabra. Ayúdenos a difundir el mensaje espiritual, el terrenal lo conocemos desde que sabemos leer. Que tenga un lindo día.